Bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita a través de la señal de Teleamiga. Los esperamos todos los días para hablar de lo que más nos encanta, que es la salud, y le traemos todos los especialistas que usted necesite para aprender de nuestra mano. Así que si quiere conocer más de alguna enfermedad, condición, patología, de algunas recomendaciones para que usted también pueda mejorar su salud y sus hábitos de estilo de vida saludables, puede escribirnos ya a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga, y nos escribes: amigos de Teleamiga, Cris, es que yo quiero conocer un poco más de problemas oncológicos, o una amiga tiene cáncer, algún tipo de cáncer, entonces quiero que por favor nos expliquen más. Ahí los complacemos y le traemos el tema que usted necesite a este espacio. Póngase cómodo y tenga el teléfono o el celular a la mano para que marque al 287-8355, porque les cuento que hoy o esta semana estamos celebrando a nuestros odontólogos. Además, una felicitación grande para ellos, pero hay un tema que nos llama bastante la atención, y es que las personas que tienen diabetes o padecen diabetes pues tienen algún manejo especial. Eso es lo que vamos a conocer en el programa de hoy: cuáles son sus cuidados, sus recomendaciones o riesgos a la hora de asistir a un odontólogo que no conozca bien de qué se trata la diabetes y cómo debe ser su manejo. Por ahora los dejo con el siguiente video de introducción para que usted conozca un poco más del tema del día. Para la mayoría de las mujeres, dentro de su proyecto de vida está formar una familia y tener hijos. Sin embargo, la doctora Dilcia Luján, endocrinóloga y diabetóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes, aconseja que para una mujer que padezca diabetes o con antecedentes de diabetes gestacional, se debe preparar con anticipación el cuerpo, las recomendaciones alimenticias, los exámenes preconcepcionales y todo lo que garantice el buen desarrollo del embarazo. Si bien la diabetes tipo 1 se presenta más comúnmente en niños, niñas y adolescentes o personas menores de 40 años, y la diabetes tipo 2 en adultos mayores, casi siempre en mujeres con edad fértil, resulta que si una mujer tiene diabetes, bien sea 1 o 2, su embarazo se considera de alto riesgo, de tal manera que tiene mayor incidencia de poseer problemas durante los 9 meses de gestación, como tener un bebé prematuro, pero aún así, si tienen los cuidados pertinentes, esto se evitará y podrán tener hijos sanos. En todos los casos, se debe consultar al ginecólogo y diabetólogo para llevar en buen curso el embarazo y cuidar la salud de la mamá y del bebé. Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan de forma oportuna. La experta en este tema cuenta que si la madre que padece de diabetes tipo 2 no ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de nacer. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación durante varias horas después de su nacimiento. Sin embargo, el bebé heredaría este tipo de diabetes en su edad adulta. Por eso, es recomendable que desde pequeño siempre tenga una alimentación sana. Es importante evitar las alteraciones de glucosa porque alcanzar los altos niveles puede causar la pérdida del bebé. Mantener su nivel de glucosa en sangre lo más cercano posible a los valores normales antes y durante el embarazo es la medida más importante que puede tomar para mantenerse sana y tener un bebé sano. Su equipo de atención de la salud puede ayudarla a aprender cómo usar su planificación de las comidas, su actividad física y sus medicamentos, a fin de alcanzar sus objetivos de nivel de glucosa en la sangre. En forma conjunta, crearán un plan para cuidar su salud y su diabetes. Algunos consejos para mujeres embarazadas que padecen diabetes son los siguientes: consumir alimentos saludables, practicar ejercicio con regularidad,
controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, realizar un examen de diabetes después del embarazo y tomar insulina si así lo requiere. Como la diabetes tiene tantos componentes, no es la enfermedad o patología misma, sino el día a día y los tratamientos a los que se debe someter una persona con esta condición, pues hoy precisamente vamos a hablar de los odontológicos, porque ya hemos hablado de la patología en sí, de los tipos de diabetes que existen, de los cuidados que ya sabemos que se deben tener presentes en la alimentación, el ejercicio, y lo comprendemos bien, pero no hemos hablado de cómo le va a la persona que padece de diabetes con esos tratamientos odontológicos, algunos mitos que puedan existir y miedos que se puedan desarrollar. Ese es el tema de hoy. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada especial para que podamos desarrollar y ustedes puedan aprender de nuestra mano, así que pónganse cómodos, vamos rápidamente a una pausa y en segundos se las presento. Ya continuamos con más de Salud para Todo. Y la odontología o los tratamientos odontológicos en los pacientes que padecen diabetes. Este es el tema de hoy, así que puede escribirnos ya todas las preguntas que usted tenga a través de nuestras redes sociales o a través del 287-8355. Apunte ese número para que no se le olvide que acá lo atendemos al aire y aprovechamos la visita de nuestra especialista que ya llegó. Ella es la doctora Astrid Maritza Gómez, es odontóloga de Asodiabetes. Ya le vamos a contar un poco más de lo que ella realiza en Asodiabetes, pero sobre todo de lo que más nos interesa, y es esa cantidad de preguntas que tenemos por conocer. Les comparto su perfil y en segundos se las muestro. Doctora Astrid Maritza Gómez, bienvenida, Doc. Buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cris, mi Doc. Cris. Cris, mi Doc, bueno, vamos a hablar de los tratamientos odontológicos en las personas con diabetes, pero comencemos a comprender por qué ese tema tan específico, ¿no? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de tratamientos odontológicos entonces en personas con cáncer? Sí, ¿qué de especial tiene el paciente con diabetes para tener presentes algunos cuidados en la odontología? Bueno, Cris, en especial la parte odontológica en personas con diabetes se hace especial por la razón de que ellos tienen problemas en la cicatrización, entonces se retardan mucho los procedimientos odontológicos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay muchos mitos porque efectivamente los pacientes con diabetes dicen no los puedo atender, se retrasa el problema de cicatrización, además que pueden sobrevenir hemorragias y pues eso no es ningún impedimento para que el paciente asista a su consulta odontológica. Es decir, en el mercado normal, a donde todas las personas que de pronto no tenemos esta condición, vamos, el odontólogo nos atiende. Sí, pero señora. si el odontólogo nos pregunta, oiga, ¿usted tiene diabetes? ¿De una vez se puede predisponer el odontólogo tradicional en el mercado? Sí, efectivamente. Efectivamente se predispone debido a falta de conocimiento y pues el paciente también se predispone porque muchas veces se siente rechazado. ¿Cuáles son los miedos de los odontólogos, mi doc? ¿Por qué dicen, uy, no, venga, usted tiene diabetes, yo mejor no lo atiendo y le recomiendo a otro amigo? Bueno, en principio la parte está en que ellos pueden generar un poquito de estrés, el estrés diabético. Eso consiste en que el paciente se sienta en la unidad odontológica y el paciente se le baja el azúcar. Se le baja el azúcar. ¿Qué siente el paciente? O sea, del miedo de escuchar la fresa, entonces de una vez comienza a bajársele el azúcar. Sí, se le empieza a bajar el azúcar, Cris, y pues efectivamente el odontólogo le da miedo porque efectivamente puede desmayarse y no tener los primeros auxilios a la mano. Bueno, Doc, el tema es muy interesante y es muy interesante porque acá hablamos, infortunadamente, de niños con diabetes, de jóvenes con diabetes, adultos, el adulto joven y por supuesto el adulto mayor. ¿En cada una de estas edades o etapas de la vida la odontología es diferente o hay riesgos diferentes, de pronto unos más graves que otros? Quizás sí, hay bastantes riesgos, pero sobre todo en las personas con diabetes que no se controlan. Pero si una persona con diabetes, independiente sea niño, adulto, mujer embarazada
o joven, su nivel de vida o su calidad de vida va a ser igual que si fuera una persona con condiciones normales. Los niños, mi doc, sobre todo que se someten los niños primero a la pérdida de sus primeros dientecitos, el crecimiento y de ahí en adelante con el odontólogo agarradito de la mano a ver cómo nos crecen los dientes, evitar caries, todo eso. ¿Cómo es el proceso y el acompañamiento de un profesional de odontología con un niño que padece diabetes? Bueno, en un niño cuando se detecta a tiempo la diabetes no tiene por qué padecer de esas complicaciones como pérdida temprana de los dientes, como hemorragias, como pérdida de problemas en los tejidos, cicatrización y demás. Entonces, en esos casos, viene un especialista contigo, no solamente puede ser odontóloga general, sino odontopediatra, le hace un modelamiento. El modelamiento consiste en citas esporádicas donde el niño se asocia a la unidad odontológica y empiece a identificar el lugar, a reconocerlo, jugar como si fuera un jardín, pero a nivel odontológico. No necesariamente tiene que llegar a la primera consulta y sentarse porque eso ya genera estrés en el niño. Y ahí comenzamos con el famoso miedo a ir al odontólogo, ¿no? Sí, señora, sí. Y efectivamente, si el niño está controlado con su diabetes, créame que los niños no tienen por qué sufrir esa clase de complicaciones odontológicas. ¿Cuáles son las principales necesidades de los tratamientos odontológicos de los pacientes con diabetes? Inicialmente van por extráigame el diente, sáqueme la muelita. No, efectivamente, por culpa de la diabetes perdí mis dientes. Eso es un mito totalmente... O sea, manifiestan que la diabetes hace que el paciente pierda los dientes. Sí, Cris, efectivamente. Le achacan a la diabetes toda la pérdida prematura de sus dientes. Y no es así. O sea, que ¿cuál es la razón por la que ellos terminan perdiendo sus dientes? Bueno, hay dos condiciones. La primera, si el paciente no se controla sus glicemias, efectivamente pues pueden ir hemorragias en la boca y la cicatrización se hace más lenta. Pero también tenemos que aducir que el paciente no se ha cuidado su dentadura con una técnica de cepillado, con una asistencia al profesional. Por el otro lado está la parte odontológica, que efectivamente si el paciente no se cuida, entonces ya viene una pérdida del hueso y ese hueso es gradual. Obviamente en personas con diabetes sí se hace un poquito más, en un riesgo relativo más grande de un 2 o 3%, pero no indica que por culpa de la diabetes pierdan sus dientes tempranamente. ¿Cómo debe ser el cuidado, doctora, recomendado de la salud dental desde el hogar para de pronto prevenir, acudir al odontólogo ya por dolores o porque ya el daño está hecho, sino por el contrario, acudir por controles, ¿no? Sí, señora. Bueno, en la Asociación Colombiana de Diabetes se desarrollan unos programas, no solamente a nivel de su hemoglobina, de su salud integral, sino también odontológico. Eso por un lado. Entonces, el niño tiene que asistir a unas convivencias donde se les dicta una serie de talleres del cuidado de su salud bucodental. Por otro lado, en la parte de la consulta, apoyarnos bastante en la parte de higiene, control de placa bacteriana, profilaxis y aplicación de barniz de flúor cada 3 meses en los niños con diabetes y cada 6 meses un control. En los adolescentes, efectivamente hay que hacer también un acompañamiento y revisar periódicamente sus glicemias, revisar periódicamente sus exámenes de laboratorio, acompañado de la parte odontológica, donde estos jovencitos tienen que hacer un control mínimo de cada 6 meses. Y en los adultos, ya el control también se hace 6 meses a 1 año. O sea, no hay pierde. Además que normalmente el joven o el adolescente se expone a los famosos tratamientos de ortodoncia. ¿Cómo es un tratamiento de ortodoncia de una persona con antecedentes de diabetes o que ya la tenga actualmente? ¿Tiene alguna diferencia? Sí, bastante. Bastante porque es que el tratamiento de ortodoncia inicialmente se puede hacer una parte preventiva incluso desde apenas aparezcan sus primeros dientes en boca, que eso más o menos como al año o a los
año y medio. A los 3 años ya viene una parte que si hay malformaciones por índole genético, que de pronto le crezca un lado más que el otro, eso ya lo determina un especialista llamado ortopedista maxilar. Ese ortopedista va guiando el crecimiento óseo de ese niño y le puede colocar los famosos frenillos, que uno antiguamente lo llama así, el frenillo, cuando éramos niños. Ya esa es una ortodoncia preventiva. Ya en los adolescentes ya se hace una ortodoncia complementaria. Esa ortodoncia complementaria ya es colocar los famosos brackets. Si tenemos de antemano un pobre control de la diabetes o un pobre control en sus asistencias al profesional, al endocrinólogo, esto se va a hacer gradual y entonces la pérdida ósea va a ser complicada. ¿Qué significa esto? Que ahí sí se pierden prematuramente los dientes. Entonces hay doble factor, la pérdida ósea por mala higiene, la pérdida ósea por el tratamiento, y entonces pues vamos a llegar a una adultez, a unos 25, 30 años, con los dientes, con una prótesis total o una cajita de dientes en un adolescente. ¿Qué es lo que pasa con de pronto nuestros abuelos o padres que a los 40 y algo, 50 y algo ya no tenían sus dientes completos, por supuesto? Exactamente, pero ese es el mito. Esa es la situación por la cual los jóvenes desconocen bastante esa problemática y dicen, no, vamos de una vez a colocarnos el tratamiento de ortodoncia. Y la moda, que es los brackets. Y la moda, que es los brackets. Así es, doctora, pero aparte de esta moda existe, digamos que una frecuencia entre niños, jóvenes y hasta adultos. Y es el miedo que le tienen a ir al odontólogo porque me duele, porque es que las máquinas que utilizan y lo que me hacen en los dientes me destiempla o simplemente el ruido no me gusta. Todo esto y más se los vamos a aclarar a continuación con el siguiente video. Ya volvemos con más de Salud para Todo. Una de cada 4 personas teme visitar al dentista, según datos del Sistema de Salud Pública británico. El miedo al dentista es un hecho más común de lo que parece. Es un círculo vicioso en el que la elusión del tratamiento dental lleva a un deterioro de la salud mental con pérdida de dientes y a un sentimiento de culpa y más ansiedad que refuerza, muchas veces por vergüenza, la actitud de evitar ir al dentista. En muchos casos es el dolor, reforzado por malas experiencias anteriores, especialmente de niños, o los pinchazos de la anestesia. En otros, el hecho de la postura incómoda, mantener la boca abierta y que le introduzcan en ella muchos aparatos. Es importante, antes de ir al dentista, identificar la razón del miedo. Información. Permite conocer el lugar al que se puede ir y ver cómo los pacientes que salen del consultorio lo hacen con tranquilidad. Buscar un dentista o una clínica de confianza. Pedir a un amigo o familiar que te acompañe, refuerza la decisión de ir al dentista y facilita la distracción durante la espera. Expresar el temor durante la consulta. Es bueno distraerse leyendo, escuchando música, haciendo crucigramas, entre otras actividades que mantengan la mente en uso. Hablar con el dentista. Es importante hablar con el odontólogo, pues es el más interesado en que los pacientes superen el miedo. Él sabe cómo tranquilizarlos. Es normal que el miedo al dentista perdure después de la primera consulta, especialmente si se tiene en cuenta el plan de tratamiento, curetaje, extracciones, ortodoncia, etc., que exigirá sucesivas visitas, atendiendo a un orden de prioridades. Es importante pensar en el beneficio que se va a obtener del tratamiento. Una buena salud bucodental, menos problemas a medio y largo plazo, incluso menos visitas al dentista, salvo las señaladas para revisiones y limpieza dental. Volvemos con más de Salud para Todo.
Y hoy estamos hablando de un tema bien interesante y es los tratamientos odontológicos en las personas que padecen diabetes. Y hablábamos, doctora, entonces de los tratamientos que requiere el diabético según la etapa en la que está de su vida. Tratamientos diferentes según niños, jóvenes que requieren la ortodoncia, pero vamos a hablar ahora de nuestros adultos mayores, que en su mayoría muchos ya han tenido, por supuesto, pérdida de sus dientes o de algunas muelitas, pero otros han sido muy juiciosos con su higiene oral y pues hay la posibilidad de salvar dientes. ¿Cómo es el tratamiento con ellos, doctora? ¿Y cuáles son los mitos que existen? Bueno, en los adultos mayores es usual que la consulta asistan porque no tienen salvación sus dientes. Entonces la mayoría dice, doctora, sáqueme el diente. Y así me han llegado bastantes pacientes a la consulta y pues yo siempre les recomiendo, primero vamos a revisar una radiografía panorámica y ahí contemplamos un diagnóstico. Porque de una ya vienen con la predisposición, vamos a sacar la muelita. En estas personas hay que tener en cuenta que tienen muchas patologías y no solamente la diabetes. Entonces, por ello, siempre se recomienda traer su examen o sus glicemias antes de la consulta, pues para evitar esa predisposición que le mencionaba Cris al inicio, donde los pacientes dicen, soy diabético, no me atienden porque me puedo descompensar. ¿Qué más podemos traer? En adultos mayores hay bastante tratamientos avanzados actualmente. Hay prótesis en silicona, hay prótesis en Flexiden, ya no son esas cajitas de metal o de silicona y metal que generaba bastante problemas periodontales. Entonces, eso fue una buena alternativa. ¿Qué tipo de prótesis existen, doctora, para suplantar los dientes que se han caído y que sobre todo a las que más acuden los adultos mayores? Entre ellas está la prótesis Flexiden, esa es una. La otra es la prótesis fija, también se puede utilizar en cerámica, en circonia, no que porque tiene bastante desgaste ya no se utilizan los dientes, no, es todo lo contrario. Creo que es más una vejez mental, más no una vejez dental. Entonces los dientes pueden aclararse, pueden hacerse incluso tratamientos de blanqueamiento, pueden hacerse tetartrajes, profilaxis, eso no hay ningún impedimento, siempre y cuando no hayan otras condiciones que lo desfavorezcan. Por ejemplo, si tuvo algún antecedente de infarto por culpa de la diabetes, entonces ahí sí tendremos que revisar unos medicamentos antes de la consulta. U otros, por ejemplo, para calmar esa ansiedad del miedo, del estrés diabético que genera la consulta odontológica, es tomar de pronto ansiolíticos, pero entonces ya bajo otras medidas, el control de la palabra, el control de la voz, como mencionaba en el video, igual, por ejemplo, el acompañante, en adulto mayor es muy importante y en los niños el acompañante. El acompañante puede darle o reforzarle motivación y también puede generarle seguridad de no sentirse intempestivamente. Que no quiera salir corriendo. Sabemos que según la cantidad de dientes que se hayan perdido, los adultos mayores acuden o a las famosas cajitas o los dientes, digamos, que contengan 3, 4 o más, o existe la prótesis de un solo diente, que si sumamos, doctora, la pérdida de varios dientes, una por una de estas prótesis en términos de costos terminan saliendo de pronto un poco más altica que la prótesis completa. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? ¿Cuál es la mejor opción de prótesis para nuestros adultos mayores que tienen varios dientecitos que ya se han perdido y que dicen, oiga, ¿será que me pongo dientecito por dientecito o mejor acudo a mi cajita completa? Bueno, idealmente hay que saber escuchar las expectativas del paciente, qué necesidades tiene él. Segundo, revisar la parte económica, porque no es lo mismo una persona con escasos recursos económicos donde uno puede facilitarle su digestión y favorecerle, decirle no, efectivamente hay que extraer esas muelitas y colocarle su prótesis completa, entonces hay que extraer. Y por otro lado existen ya procedimientos avanzados donde uno dice, bueno, podemos revisar una prótesis por unidades, todo depende de las necesidades del paciente. Sin embargo,
También es importante revisar la parte digestiva, porque como le decía, los dientes no solamente hace parte de la salud bucodental, sino también la parte digestiva. Y si la diabetes está descontrolada, viene algo que se llama una cetosis que genera un mal aliento, un olor como a manzana verde, y entonces ya el paciente se predispone. Entonces no sabe si son los dientes, es la encía o la parte digestiva o su diabetes. ¿Al cuánto tiempo el paciente puede contar con su prótesis ya luciendo esa sonrisa de oreja a oreja, que él se sienta muy bien? ¿Al cuánto tiempo con la prótesis completa y al cuánto tiempo de las prótesis por unidad? Porque también han avanzado mucho las tecnologías, ¿no? Sí, ahorita actualmente hay una tecnología asistida por computador que es CAD/CAM, donde se toma una fotografía y se le indica al paciente cómo va a quedar su dentadura o su prótesis finalmente. Al tiempo, si son esos tratamientos así bastante rigurosos, sí se demora en promedio un mes y depende de la frecuencia con que el paciente asista. Esa es otra variable importante. Por otro lado, están las prótesis convencionales, esas sí igual, en un promedio de 15 días y una frecuencia de asistencia 1 o 2 veces por semana, salen bastante oportunas y rápidas. Además que sabemos que de pronto la prótesis que es individual anteriormente, doctora, había que esperar como 3 o 6 meses, no conozco muy bien el tiempo, para que primero entonces la prótesis se adhiriera bien o el tornillito y después, ¿eso ha cambiado mucho? Bueno, Cris, hay que hacer una diferenciación con los dos términos, porque uno es los implantes, el famoso tornillo que va incrustado en la encía, y otro, las prótesis. Las prótesis son tratamientos alternativos que se pueden llevar a cabo en ese promedio de tiempo. ¿Sin cirugía como estas? Sin cirugías. Cuando ya requiere cirugía, ahí sí requiere un promedio más o menos de 6 meses para que se estabilice ese tornillito en la encía. Importante en personas con diabetes ese control, porque si no hay un buen control, se puede postergar. Y eso era lo que te iba precisamente a preguntar, doctora. Un paciente con diabetes puede acudir a un implante como estos y someterse a una cirugía, porque eso es un procedimiento quirúrgico. Sí, es bastante dispendioso y hay que saber ubicar bien a su profesional, porque estas personas son periodoncistas e implantólogas que son encargadas de ese procedimiento. Es importante tener en cuenta eso. Es importante, como lo dice doctora, también que los cuidados que ustedes deben tener, pues para garantizar que estos procesos sean exitosos, son vitales también para la ayuda. Hablamos, doctora, de algo que por supuesto es muy controversial, pero que es necesario hablarlo para los pacientes con diabetes que se han sometido a esto. Pero antes, tenemos a esta hora marcando el 287-83-55. Desde la ciudad de Bogotá a Nuestra Señora Miriam, ella está conectada con nosotros, televidente fiel de Teleamiga. Miriam, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Miriam Correa. Yo tengo 75 años y estoy en un tratamiento odontológico porque varios dientes pues ya no me servían, entonces me han extraído 2, pero lo que sucede es que me están, por ejemplo, en la semana pasada me extrajeron 1 y fui a control el lunes de esta semana, la doctora me dijo que estaba bien, me puso otra cita, me la dieron para el 21 de octubre para extraerme otro diente. Y entonces yo quiero saber si eso me perjudico porque pues me faltan varios dientes y me faltan por extraerme y yo pues ya me siento como mal. El tema estético, doctora, afecta bastante y segundo, los tiempos, porque el paciente también quiere ver los resultados de su procedimiento pues de la manera más rápida. ¿Qué le decimos a Miriam? Bueno, Miriam, primero yo te recomiendo que hay que tener un poquito de paciencia. La parte incluso periodontal es lo más demorado en la boca. Las encías en cicatrizar es un poquito demorado. Cuando se habla de estética hay doble componente, los dientes y las encías.
Los dientes puede salir algo muy rápido, efectivo, como usted lo requiere, por ejemplo, unas carillas estéticas. Eso es algo rápido y en un día, 2 días estará ese procedimiento. Pero si hay una condición de las encías, lo rosadito, eso sí tenemos que por lo menos esperar mínimo 15 a 20 días para que cicatrice. Y esperar porque ahí lleva otro tiempo adicional que se diera al procedimiento que le hizo su profesional. Cuando la persona se somete a varios implantes, doctora, ¿el tiempo de recuperación aumenta para que éste pueda lucir, por supuesto, ya su sonrisa completa? Claro, por supuesto, aumenta. Aumenta en un periodo de 6 a 8 meses. Y si te digo un poquito más. A diferencia de las prótesis, porque con las Sí. prótesis completas ya el paciente sale con su sonrisa de oreja a oreja, como digo yo, y luciéndola sin un mayor periodo de tiempo. Sí, señora, es cierto. Lo importante es que, Miriam, tengas bastante control de tu diabetes y bastante revisión de tu parte periodontal. Con eso puedes llevar a cabo un buen procedimiento sin complicaciones, porque muchas veces del afán no queda sino el cansancio. Vamos rápidamente a una pausa acá en Salud para Todo y ya volvemos con más de los tratamientos odontológicos y algunos tabús que existen alrededor de la diabetes. Para la mayoría de las mujeres, dentro de su proyecto de vida está formar una familia y tener hijos. Sin embargo, la doctora Dilcia Luján, endocrinóloga y diabetóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes, aconseja que para una mujer que padezca diabetes o con antecedentes de diabetes gestacional, se debe preparar con anticipación el cuerpo, las recomendaciones alimenticias, los exámenes preconcepcionales y todo lo que garantice el buen desarrollo del embarazo. Si bien la diabetes tipo 1 se presenta más comúnmente en niños, niñas y adolescentes o personas menores de 40 años, y la diabetes tipo 2 en adultos mayores, casi siempre en mujeres con edad fértil, resulta que si una mujer tiene diabetes, bien sea 1 o 2, su embarazo se considera de alto riesgo, de tal manera que tiene mayor incidencia de poseer problemas durante los 9 meses de gestación, como tener un bebé prematuro, pero aún así, si tienen los cuidados pertinentes, esto se evitará y podrán tener hijos sanos. En todos los casos, se debe consultar al ginecólogo y diabetólogo para llevar en buen curso el embarazo y cuidar la salud de la mamá y del bebé. Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan de forma oportuna. La experta en este tema cuenta que si la madre que padece de diabetes tipo 2 no ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de nacer. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación durante varias horas después de su nacimiento. Sin embargo, el bebé heredaría este tipo de diabetes en su edad adulta. Por eso, es recomendable que desde pequeño siempre tenga una alimentación sana. Es importante evitar las alteraciones de glucosa porque alcanzar los altos niveles puede causar la pérdida del bebé. Mantener su nivel de glucosa en sangre lo más cercano posible a los valores normales antes y durante el embarazo es la medida más importante que puede tomar para mantenerse sana y tener un bebé sano. Su equipo de atención de la salud puede ayudarla a aprender cómo usar su planificación de las comidas, su actividad física y sus medicamentos, a fin de alcanzar sus objetivos de nivel de glucosa en la sangre. En forma conjunta, crearán un plan para cuidar su salud y su diabetes. Algunos consejos para mujeres embarazadas que padecen diabetes son los siguientes: consumir alimentos saludables, practicar ejercicio con regularidad, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, realizar un examen de diabetes después del embarazo y tomar insulina si así lo requiere.
Y hablando precisamente de odontología para las personas que tienen diabetes o los diabéticos, es importante romper el mito y recordarles que la caída o pérdida de los dientes o de las muelas no tiene relación con la diabetes alguna, entonces no le echemos la culpa a la diabetes, echémosles la culpa a que no tenemos una higiene oral correcta. Tenemos a esta hora a Elvinia, ella nos llama al 287-8355. Elvinia, bienvenida. La escuchamos, Elvinia. ¿Aló? Hola, Elvinia, bienvenida. Ay, señorita, qué pena. Es que es para un tratamiento de un familiar, entonces él no tiene diabetes. Yo pensé que era para particulares. No se preocupe, Elvinia, cuéntenos la pregunta que usted desee, que precisamente ese es el tema, odontología. Sí. Entonces, yo quiero saber el horario para ir con la persona. Ah, bueno, maravilloso. Entonces, doctora, recordémosle a Elvinia horarios, dirección, cómo puede solicitar la cita. Bueno, Elvinia, mi teléfono es 301-392-4554. La dirección de consultorios en Teusaquillo, carrera 21 40 47, y la disponibilidad usted llama y ahí le asigna la cita. Recordemos, doctora, el número para que Elvinia pueda anotarlo bien y pueda llamar a reservar. 301-392-4554. Vamos a hablar entonces, doctora, de los tratamientos o procedimientos que más demanda tienen por las personas en general, y a los que las personas que tienen diabetes les tienen temor y piensan, no, yo no me puedo realizar este procedimiento porque resulta que tengo diabetes. Bueno, en primera instancia están los blanqueamientos o tener los dientes blancos. No hay ninguna contraindicación, salvo que la persona determine su cuidado posterior al procedimiento. Dentro de los adultos mayores hay alta demanda de exodoncias, entonces siempre se hace un control antes de, o sea, yo soy más partidaria de preservar la pieza dentaria y su condición periodontal, o sea, primero las encías, luego los dientes. Esa es mi estrategia. Y en los jóvenes y en los niños, que también suelo atender, sino que la población que más demanda mis servicios son los adultos mayores, entonces más por ese lado es la inclinación, pero no exonera a los adultos mayores, adultos jóvenes o los niños. En los niños los tratamientos son súper sencillos, son básicos y basan en el tema de barniz de flúor, limpiezas periódicas y no más. ¿Cuál es el barniz de flúor? El barniz de flúor es un procedimiento que sacó el ministerio mediante un decreto hace como ya bastante tiempo, como 3, 4 años. Incluso en las EPS también tiene que ofertarse ese servicio porque se hace obligatorio. Se hace como una condición de que hasta incluso el niño que ya tiene pieza dental en boca ya tiene que aplicarle ese pincelazo de flúor y dejarlo en boca mínimo 24 horas sin cepillarse. Y ya después hacer otras aplicaciones periódicas y mantenerlo en control. ¿Y qué hace este barniz? Ese barniz protege la capa externa, que es la parte del esmalte. El esmalte es lo más sensible que tiene y a la vez es lo más fuerte que tiene el cuerpo humano, por el cual absorbe esos iones de flúor y hace que se vuelva fuerte y resistente a cualquier enfermedad como la caries. ¿Las personas que tienen diabetes pueden someterse a un diseño de sonrisa? Sí, efectivamente, bajo un control periodontal inicial. No hay ninguna contraindicación. ¿Las limpiezas, el sangrado en encías continúa viéndose en las personas con esta condición? Sí, en las personas, vuelvo y reitero, la persona con diabetes controlada, incluso en la consulta odontológica pasa desapercibida. Le comentaba ahora Cris que incluso pacientes que llegan a la consulta dicen, si no me manifiestan que tienen diabetes, podría pensar que la persona está sana, o sea, pasa desapercibido que tenga diabetes. Las personas que asumen que la diabetes genera la pérdida extemporánea de los dientes, esas personas son las que se descuidan,
pasan el dolor o se automedican, y entonces por eso es que cuando ya el dolor es muy agravado o la infección es bastante grande como un absceso orofacial, entonces ahí se acuden al profesional, y ahí es cuando definitivamente hay que tomar otras medidas más fuertes, como hospitalizar a ese paciente con diabetes, porque ya no se puede en la consulta particular. ¿Cuáles son los principales problemas bucales, doctora, que puede llegar a tener un paciente con diabetes? Bueno, según la Federación de Diabetes Internacional, la IDF, la enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías es la sexta complicación. Recordemos que la diabetes tiene inicialmente 5 complicaciones: la de los ojos, la del cerebro, el corazón, el riñón y obviamente el hígado. La sexta está en la enfermedad periodontal. Aparte de la periodontal, ¿el paciente con diabetes se puede enfrentar a otros problemas en su boca? Sí, como cualquier paciente que no ha tenido su control odontológico, porque también va para personas sanas, incluso pueden haber hongos, digamos hongos en boca, pueden haber virus, de pronto a esos fueguitos que salen en los labios, eso se asocia con el estrés, y además que hoy en día hay bastante... Corre el almuerzo, los niños, el trabajo, el trancón, el paro. Sí, ya uno se asusta cuando ya tiene el famoso sapito en la boca. El hongo, doctora, ¿qué tipos de hongos? ¿Cómo se desarrollan y cómo afectan mi salud oral? Bueno, los hongos afectan tanto para adultos mayores, más que todo, que tienen presencia de las cajas, de las prótesis totales, y también en adultos, jóvenes, niños, adolescentes no es tan frecuente. Se ve más evidente porque en la boca nosotros tenemos algo que se llama un líquido y se llama la saliva. La saliva tiene un pH que neutraliza todos esos ácidos que van a generar pronto un mal aliento. En las personas con diabetes se exacerba esa acidez y por eso genera ese olor a manzana y genera una halitosis, un mal aliento. ¿Cómo se evidencia? En los adultos, cuando se van a acostar a dormir, no se quitan las prótesis, no se quitan las cajitas, no la dejan de pronto quizás en unas pastillas efervescentes, por ejemplo de Corega, o de pronto bicarbonato, si no tengo acceso a comprar Corega. Entonces, como no se quitan las cajitas, ahí viene que la saliva, no hay saliva, se disminuye y sobrevienen los hongos. ¿Cómo debe ser el cuidado desde el hogar para nuestra salud oral con nuestros adultos mayores que tienen las cajas completas de los dientes? Primero hay que separar el cepillo con el cual se va a limpiar la prótesis, otro con el cepillo que sí tiene dientes naturales. O sea, 2 cepillos diferentes. Totalmente. Incluso hay otros cepillos para prótesis fijas, de esas prótesis que no se quitan, los famosos cepillos interdentales o interproximales, parecidos a los cepillos que se utilizan para ortodoncia. Para los brackets. Para los brackets, exactamente. Entonces, ese cepillo tiene que ser diferente, porque si no, pues va a haber una mezcla de bacterias que va a sobrevenir infecciones. Un cepillo entonces para los dientes naturales, otro cepillo para las prótesis. ¿Qué más aparte del cepillo? Bueno, el enjuague. El enjuague es súper importante porque el enjuague también neutraliza esa acidez o ese mal aliento. El enjuague en personas con diabetes tiene que ser sin alcohol. O la dosis tiene que ser... Y en todas las personas, doctora, debería ser sin alcohol. Sí, el alcohol es bastante irritante para los tejidos bucodentales. Uno se lo echa a la boca, esos enjuagues, y casi que se le cierran los ojos a uno así. Claro, porque da la sensación de que genera un aliento fresco, pero el aliento fresco no sobreviene solamente por eso. Cepillos, enjuague, ¿cuánto tiempo debe durar esta prótesis dentro de la boca del adulto mayor máximo? Máximo, si es riguroso con ese lavado diario, máximo 4 años, máximo. Porque también hay abuelitos que, por ejemplo, llegan a la consulta, no me quito esa prótesis desde que me la colocó mi mamá a los 15 años, porque antiguamente pasaba eso. Antiguamente los abuelitos, o sea, los que son hoy abuelitos, cuando eran jóvenes, o sea, ayer, cuando eran jóvenes, existía la moda de que a los 15 años a las chicas de su regalo de 15 años le daban su prótesis total. Entonces viene
esa cultura, ese patrón cultural donde... O sea, ¿cómo así? Para darle una prótesis completa tendrían que extraerle todos los dientes. Exactamente, eso era la moda en esos tiempos. ¿Qué? No te puedo creer. Sí, exactamente, o sea, eso fue... A una niña de 15 años o un chico de 15 años, 18, esa era la moda, pero no es saludable, doctora. No, no es saludable. Entonces, todos esos jovencitos de esa época vienen hoy a la consulta, dicen, yo desde esa época no me quito, no he cambiado mi caja, no quiero revisar. Entonces, ahí, por ejemplo, el problema de los hongos tiene que ir simultáneo porque toca dar unos antifúngicos, toca revisar la higiene, toca revisar bastantes procedimientos. Deben ser muy estrictos con esto. Siempre Sí. escuchamos a adultos mayores quejarse de que la prótesis se me cae o me queda apretada y me genera de pronto algunas llagas. ¿Qué recomendación hay para esto? Gracias por hacer la alusión, y aquí sí hago bastante énfasis porque no es que yo me tenga que adaptar a la prótesis porque como el zapato que le genera a uno el callo, no, uno no puede adaptarse a ello. Simplemente hay que revisar y repetir ese procedimiento. Una prótesis total tiene que adaptarse sin ningún malestar a la persona. ¿Por qué? Porque efectivamente viene un hábito y cualquier persona genera un hábito de jugar con la lengua con la prótesis, y ahí sobrevienen algunas complicaciones que si no las detectamos a tiempo, como el caso que le pasó a una paciente que empezó a jugar con la prótesis, que porque le quedaba suelta, no, eso me la acomodo, y ella se puso a jugar con la prótesis y pues, oh sorpresa, que le salió fue un cáncer. Entonces ya sobreviene. El riesgo es altísimo, mi doctora. Y este tema es muy extenso y aquí al aire le hago la invitación para que nos vuelva a acompañar, por favor, porque hablamos de mucho diseño de sonrisa, de mucho blanqueamiento, pero nos olvidamos de nuestros abuelitos, de las personas con diabetes, de sus cuidados y de estas prótesis o implantes, que también es otro tema importante a tratar. Doctora, felicidades, muy buena vocera y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias, y a todos los pacientes que hacen parte de la Asociación Colombiana de Diabetes, un especial saludo. ¿Tienen redes sociales, número, dirección? Sí, manejo un programa que se llama Dulces Sonrisas y lo encontramos por Instagram y por Facebook. Así, Dulces Sonrisas. Muchas gracias, doctora, y a ustedes, nuestros televidentes, gracias. Gracias por siempre cumplir esta cita acá en Salud para Todos. Recuerden que si tienen algún tema de interés, pueden contarlo para que nosotros le traigamos acá al CEDES especialista que usted necesita. Los espero mañana con otro tema y con un nuevo invitado. Chao, chao.